A ver, hay una idea que me lleva dando vueltas a la cabeza varios días. ¿Cómo es posible que un hobby, que fue básicamente la primera red social del mundo, mucho antes de Internet, se haya convertido hoy en un laboratorio tecnológico de vanguardia? Es que es la pregunta clave. Y la respuesta yo creo está en una dualidad fascinante que han desarrollado para sobrevivir y reinventarse. ¿Una dualidad? Sí. Para entenderla, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la evolución de la radioafición en Uruguay desde los 90 hasta ahora. Y contamos con fuentes muy buenas, ¿eh? Sí. Desde reglamentos de la URSEC y testimonios orales, hasta análisis de la cultura digital actual y, ojo, documentos de proyectos de infraestructura que son punteros. Vale, entendido. Entonces, la misión es descubrir cómo esta comunidad no solo ha sobrevivido a cambios tecnológicos brutales, sino que se ha reinventado. Pero, ¿a qué te refieres con eso de la dualidad? Me refiero a que han hecho una división casi filosófica de su actividad. La separan en dos espacios que ellos mismos llaman el café y el taller. El café y el taller. Suena, suena a una metáfora muy potente. ¿Qué significa? Pues significa que han separado la vida social de la experimentación. El café son las herramientas de hoy, como WhatsApp o Zello, donde coordinan, debaten, mantienen la comunidad, ¿sabes? Ya. Y el taller, en cambio, es el espectro radioeléctrico, el aire, que ahora se reserva casi en exclusiva para la experimentación pura. Es una historia de adaptación brutal, y para ver cómo llegaron ahí, tenemos que empezar por el principio. Perfecto. Pues viajemos a los años 90. Hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Imaginar un mundo sin Internet en casa. Ni de lejos. Nada. La información técnica era un tesoro. Me contaban que el manual de referencia, el ARRL Handbook, llegaba al país casi de contrabando. En la maleta de algún viajero afortunado, exacto. Los radioclubes eran el centro de todo. La escuela, la biblioteca, el punto de encuentro. Totalmente. Y en ese contexto, la radio era una red social en tiempo real. Las bandas de 40 y 80 metros eran el epicentro de las ruedas. Que eran como conversaciones larguísimas, ¿no? Sí, por turnos, donde se mezclaba de todo. Saludos entre amigos, mensajes urgentes para estancias remotas, los QTC los llamaban. E incluso camioneros con sus equipos Yesu contactando en ruta. Entiendo lo social, pero la tecnología me cuesta imaginarla. ¿De verdad era tan rudimentaria? ¿Usar un transmisor de válvulas, por ejemplo? ¿Qué implicaba? Pues implicaba paciencia y mucha maña. Esos equipos, que hoy son piezas de museo, se sobrecalentaban que daba gusto. Ah, sí. Después de 15 minutos de charla, las válvulas estaban al rojo y la frecuencia se empezaba a correr. No me digas. El operador tenía que mover un poquito el dial para seguir en sintonía. Era una operación casi artesanal, vamos. Increíble. Es como tener que afinar la guitarra en mitad de la canción. Pero esa limitación no frenaba la inventiva, por lo que veo. ¿Qué va? La fomentaba. De esa necesidad de conectar surgió el Phone Patch, El phone patch. un dispositivo casero que permitía conectar la radio al teléfono fijo de casa. Un radioaficionado podía recibir una llamada por radio desde una zona rural y conectarla con un familiar en Montevideo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la gente ofrecía esto como un servicio? Algunos hasta lo anunciaban en los clasificados del periódico. Era una especie de startup de los 90, resolviendo un problema de comunicación real con la tecnología que había. ¡Qué maravilla! Y en medio de toda esta creatividad analógica, ¿había ya algún destello de lo que iba a venir? ¿Del mundo digital? Ya se veían las primeras chispas, ¿sí? Con modos como el Packet Radio, que era lentísimo, pero se podía mandar una especie de correo electrónico por radio. Ya. Y aquí viene lo alucinante. Hay historias documentadas de radioaficionados uruguayos que lograron conectarse a la BBS, al tablón de anuncios digital de la Estación Espacial Mir. De la Mir. Sí. Imagina la emoción. Recibir un mensaje del espacio en tu Commodore 64 en los 90. Era ciencia ficción. Es que eso te da una idea del perfil de la gente. No era un grupo nada homogéneo. Para nada. Era súper diverso. En las cenas de fin de año se sentaban directivos de traje y corbata al lado de técnicos con las manos aún manchadas de estaño. Y el gran semillero, la puerta de entrada, era la banda ciudadana, la CB. Pero entonces llega el nuevo milenio, y con él la incertidumbre. El mundo cambió a una velocidad de vértigo. ¿Qué desafíos trajo esa nueva era? Trajo dos desafíos enormes, casi existenciales. El primero fue un enemigo silencioso, el ruido radioeléctrico, el QRM. ¿El QRM? La cantidad de ordenadores, cargadores de móvil baratos, luces LED de mala calidad,
Todo eso empezó a generar un zumbido de fondo constante en el espectro, un ruido que ahogaba las señales débiles. Es como intentar susurrar en un centro comercial. Y supongo que el segundo desafío fue la competencia. Exacto. La masificación del móvil y el email. De repente, la necesidad práctica de la radio desaparecía para muchos. Y los usuarios más ocasionales. Holgaron el micro. Esto provocó el cierre de radioclubes históricos y, bueno, una sensación de soledad muy grande en las bandas. Suena un golpe durísimo. ¿Estuvo el hobby a punto de desaparecer? Hubo una crisis sin duda, pero ese golpe también funcionó como un filtro, ¿sabes? ¿Ah, sí? Los que se quedaron eran los verdaderamente apasionados por la técnica, los que no estaban solo para hablar, sino para experimentar. Y esa comunidad se adaptó de una forma muy inteligente. ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer paso? La gran revolución de esa época fue conectar las repetidoras de VHF y UHF a Internet. ¿A Internet? Sí, con sistemas como Echolink. De repente Internet, que parecía el enemigo, se convirtió en un aliado. O sea que lo mismo que casi lo mata, le dio una nueva vida. Precisamente. Con un simple handy, un walkie de mano, accedías a una repetidora local conectada a Internet y hablabas con gente de todo el mundo. Le dio una dimensión global al hobby local. Qué curioso. Además, se popularizaron los equipos todo en uno, que cubrían todas las bandas, y eso fusionó culturas operativas que antes estaban muy separadas. Y mientras todo esto pasaba en Uruguay, las fuentes dicen que en Japón ya se estaba cocinando la siguiente revolución. Así es. La Liga de Radioaficionados japonesa, la JRAL, desarrolló D-Star. ¿El primer sistema de voz puramente digital? Exacto. Aunque tardó en llegar a Uruguay, fue la semilla de toda la era digital que vendría después. Y así llegamos a la era actual, a partir de 2015 más o menos. Un periodo que en las notas describen como de renacimiento. Aquí es donde se redefine todo bajo un nuevo lema que suena casi a declaración de principios. El fin es el conocimiento, el medio es la experimentación. Exacto. Es un cambio de mentalidad total. Y esto conecta con una democratización absoluta de la tecnología. Por un lado, la llegada de radios de bajo coste como los famosos Baofeng. Los chinos. Esos. Y placas como Arduino y Raspberry Pi. Eso hizo que el cacharreo, la construcción casera, volviera con una fuerza increíble. Dejó de ser un hobby de élite, económicamente hablando. Totalmente. Pero el verdadero punto de inflexión, lo que una de nuestras fuentes llama un regalo de los dioses, fue la radio definida por software, el SDR. El SDR. De repente, con una plaquita de 50 euros conectada a un ordenador, podías hacer lo que antes requería equipos de miles. El límite ya no era el bolsillo, sino la imaginación. Y esa tecnología abrió la puerta a modos de comunicación totalmente nuevos, ¿verdad? Como el famoso FT8. Fue la salvación. El FT8 es un modo digital que permite hacer contactos con señales que son literalmente inaudibles. Inaudibles. Están por debajo del nivel de ruido. El software hace todo el trabajo. Durante los años de baja actividad solar, cuando la voz a larga distancia era casi imposible, el FT8 mantuvo las bandas vivas. Es fascinante técnicamente, pero en las notas se menciona un beneficio secundario que nunca se me habría ocurrido: la ergonomía. Es un punto crucial. Pasar horas escuchando el ruido estático de la banda, ese shh, shh, shh constante, Te destroza el oído. puede causar fatiga auditiva e incluso tinnitus, un zumbido permanente. Es un problema serio. Los modos digitales eliminan ese ruido. Hacen el hobby más saludable, más sostenible. Y todo este avance es lo que al final cristaliza en esa división de la que hablábamos al principio, el café y el taller. Aquí es donde todo encaja. El café, la coordinación, la planificación, se va a herramientas digitales. WhatsApp se convierte en el taller virtual donde se comparten fotos de antenas. Claro. Y Zello, que es una app de walkie por Internet, recupera la función social de las viejas ruedas, pero sin ocupar tiempo de antena. Dejando libre el taller. Dejando el espectro, el aire, para la experimentación pura y dura. Probar una antena, contactar con un satélite, medir la propagación. El contacto por radio ya no es el fin en sí mismo. Es el medio. Es el medio para validar un experimento. La pregunta ya no es ¿me escuchas?, sino ¿funciona me invento como dice la teoría? Necesito un ejemplo concreto. ¿Cuál es el proyecto que mejor representa esta nueva filosofía? Sin duda, Uruguay Link. Nació en 2019 de la visión de un grupo de colegas, como CX1AO, CX4AE, CX6AT. Su objetivo era unificar las diferentes islas digitales que había, DMR, D-Star y C4FM Fusion.
Entiendo que el reto era enorme, porque esos sistemas no hablan el mismo idioma. Exacto. Cada sistema usa un códec de voz, que es como un idioma digital, y son incompatibles. Es como intentar meter un Blu-ray en un VHS. No se entienden. Cero. El gran reto era crear una especie de traductor universal en tiempo real, ¿Y cómo lo resolvieron? con colaboración. La clave técnica vino de un desarrollador holandés, pero la implementación y la integración con la red global Brandmeister la lideró localmente Hipólito CX2AL. Crearon un sistema que escucha en un idioma y retransmite en los otros dos. Una pasada. El resultado es una red nacional multimodo que es un orgullo para el país. Cubre gran parte del territorio, está interconectada con Argentina y Chile. Hoy, el tráfico de voz digital de los uruguayos se escucha permanentemente en repetidoras de Buenos Aires y viceversa. Es la prueba de que cuando se colabora, Lo imposible se hace realidad. y esta comunidad no solo es avanzada en lo técnico, también tiene una conciencia de sostenibilidad muy profunda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchos repetidores de la red Uruguay Link están construidos reutilizando viejas radios Motorola de los 90. Les dan una nueva vida, evitando que se conviertan en chatarra electrónica. También se habla de operar con baja potencia, el QRP, que no es solo por consumir menos, es un desafío técnico mayor. Exacto. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Con un hobby tan técnico, ¿cómo se atrae a gente nueva? ¿Cómo se evita el envejecimiento? Es el gran debate. Y aquí emerge la figura de Víctor Gómez, CX6AV, el presidente del Radio Club Uruguayo. Su enfoque es la antítesis del SATHAM. El SATHAM. Esa figura del radioaficionado anclado en la nostalgia, que se queja de que ya nada es como antes. ¿Y qué hace él de diferente? En lugar de lamentarse, usa plataformas como TikTok para divulgar. TikTok. Sí, cuenta historias fascinantes, cómo hablar con un astronauta en la estación espacial con una antena casera, o cómo se organizan expediciones a la Antártida. Muestra el lado aventurero y moderno. Y funciona. Y junto a esa modernización se mantiene el espíritu de servicio público, ¿no? Siempre. Eso está en el ADN. Desde su papel vital en las inundaciones del 59, donde fueron el único medio de comunicación, hasta la colaboración actual con el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Su capacidad para establecer comunicaciones sin depender de nada. Es un activo estratégico invaluable para cualquier país. Entonces, si hacemos balance, el viaje de la radioafición uruguaya es una lección magistral de adaptación, de ser un medio social a ser una plataforma de experimentación científica global, un auténtico laboratorio humano. Totalmente. Y ya están mirando al siguiente horizonte. Ahora mismo los proyectos más punteros son la Red Nacional APRS LoRa para seguimiento y telemetría y la red Meshtastic. Ambas exploran el Internet de las Cosas, el IoT. Dentro de su marco legal, claro. Siempre dentro de las bandas asignadas por la URC. Vale, eso es el ahora. Pero si nos permitimos especular un poco, aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Hacia dónde va el futuro más lejano? El concepto que empieza a sonar en los foros más avanzados es el del SDR cuántico. SDR cuántico. Suena a ciencia ficción. Es especulativo, claro, pero es fascinante. Imagina un receptor que no solo decodifica señales. Usa inteligencia artificial para predecir la propagación ionosférica en tiempo real, basándose quizá en fluctuaciones cuánticas del viento solar. Madre mía. O que puede recuperar señales que hoy consideramos imposibles de escuchar, distinguiéndolas del ruido cósmico mediante comparación de estados de probabilidad. Es alucinante. De alguna manera no compiten con la industria, sino que exploran los límites de lo posible por pura curiosidad científica. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final. La radioafición es quizá la última comunidad donde una persona, con estudio, curiosidad y sus propias manos, puede literalmente dialogar con las leyes de la física desde el garaje de su casa. Entonces, la pregunta que queda flotando es, si hoy dominan las ondas electromagnéticas, ¿qué fenómeno fundamental de la física, que ahora mismo damos por sentado, será el campo de juego de la próxima generación de radioexperimentadores?